Tras esta presentación sobre el cambio climático, volvemos al campo de la psicología de la mano de María Conesa Martínez con su trabajo titulado El sesgo de género en el diagnóstico de TEA, tutorizado por Jesús López Gómez. Buenos días a todos, mi nombre es María Conesa Martínez y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo titulado El sesgo de género en el diagnóstico de TEA. Para comenzar, voy a hacer un pequeño recorrido por mi investigación nombrando los puntos principales que voy a seguir. Empezaré con una introducción donde aclararé por qué he elegido este tema para investigar y algunas de las palabras que considero importante comprender para entender el proyecto. Después explicaré algunas de las teorías fundamentales que se han tenido en cuenta para explicar esta posible diferencia en el género y los objetivos e hipótesis que se plantearon inicialmente. Después hablaré sobre la metodología que se ha utilizado para llevar a cabo la investigación y finalizaré con los resultados y la conclusión a la que se ha llegado. Para comenzar con la introducción, voy a hablar sobre las motivaciones que me han llevado a realizar este proyecto. El autismo es un trastorno que tenemos muy presente en nuestro día a día, pero rara vez sabemos cómo actuar frente a personas que padecen este tipo de trastornos. Además, es un trastorno con muy poca representación y su origen y su causa no son claros y no están definidos muy bien. Es por esto que me centré en este tema, para más tarde centrarme también en las diferencias en el género que puedan haber, debido a que indagando brevemente o simplemente mirando a nuestro alrededor podemos ver cómo son muchos más los hombres diagnosticados con autismo que las mujeres. Aparte de esto, las mujeres en la medicina y en la ciencia siempre han estado un poco dadas de lado y se merece que se estudie sus particularidades tanto sociales como genéticas. Ahora voy a definir algunos conceptos claves para comprender la investigación. El autismo en sus inicios se relacionaba con temas como la psicosis o incluso con temas religiosos como pueden ser las posesiones. Pero más tarde fue reconocido como un trastorno mental y se relacionaba con la tendencia a centrarse o encerrarse en uno mismo. Etimológicamente, la palabra autismo proviene del griego autos, que significa eso, uno mismo. El autismo está incluido en lo que se conocía como trastornos generalizados del desarrollo o TGD, entre lo que estaban también incluidos el síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, TGD no especificado y otros que fueron excluidos como el síndrome de Rett. Todos estos trastornos fueron después llamados trastornos del espectro autista o TEA. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, o DSM, establece en sus versiones más actualizadas que los principales síntomas del TEA son comportamientos restringidos y repetitivos y la versión vigente del DSM es el DSM-5 en su versión revisada, que es la que se ha utilizado para elaborar este proyecto. Ahora voy a pasar a explicar las principales teorías que se han ido barajando a lo largo de la historia para dar explicación a esta diferencia. La primera es la teoría de compensación de Alfred Adler, que defiende que las personas con autismo tienden a especializarse en un tema muy concreto, en un campo específico, para compensar la falta de habilidad en otros temas. Es por esto que muchos niños, por ejemplo, con autismo son muy buenos en matemáticas, por ejemplo, pero no tanto en las relaciones sociales con otros compañeros. También se baraja la posibilidad de la teoría del camuflaje de Lorna Wing, que lo que defiende es que a las mujeres se les ha tratado de manera diferente durante la historia y se espera de ellas un comportamiento distinto al de los hombres. Esto puede hacer que el autismo esté orientado a esos comportamientos que diferencian a hombres y a mujeres. Finalmente, cabe mencionar la teoría genética, que defiende una diferencia en el genoma de hombres y mujeres que hace que el autismo se presente más o de manera diferente en varones. Pero esta no ha sido comprobada científicamente y no la vamos a tener en cuenta en esta investigación. Para continuar, voy a mencionar los objetivos e hipótesis que se establecieron al inicio de la investigación. Como objetivo principal teníamos conocer si existe un sesgo de género en el diagnóstico de TEA y a qué puede estar debido.
considerando también si la edad es un factor influyente, si se realizan más test a hombres que a mujeres y si los test están orientados a varones. La hipótesis principal era que sí existe un sesgo de género en los diagnósticos de TEA, pero este no viene determinado por la edad, aunque sí influyen los factores socioculturales y la orientación de test a los varones. Para comprobar nuestras hipótesis se llevó a cabo la siguiente metodología. Primero, se analizaron una serie de datos sacados del Plumier 21, que están representados en esta tabla. La tabla muestra a los alumnos de la región de Murcia hasta enseñanzas universitarias diagnosticados con TEA o alguna de sus variantes hasta la fecha. Como podemos ver, se encuentran 2.880 hombres diagnosticados con autismo frente a 528 mujeres, 743 hombres diagnosticados con síndrome de Asperger frente a 103 mujeres. No hay ningún hombre diagnosticado con síndrome de Rett, pero 6 mujeres, y cabe aclarar que el síndrome de Rett está orientado hacia estos síntomas de las mujeres, pero ahora está obsoleto. Y por último se encuentran 1.021 hombres diagnosticados con TGDs no especificados frente a 195 mujeres. Como podemos ver, la diferencia numérica es indudable. Aparte de estos datos y los bibliográficos, fue posible realizar 2 entrevistas a especializados en este tema. La primera fue a Lucía Pagán y Belén Martínez, trabajadoras de Astrade, que es la Asociación para la Atención a Personas con Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo de la región de Murcia. Y otra entrevista paralelamente a José Manuel Herrero, que dirigió el equipo específico de autismo de la región de Murcia y tiene más de 35 años de experiencia trabajando con personas con estos trastornos. Finalmente, se analizó el test MCHAT, que es uno de los test más utilizados en el diagnóstico en edad temprana. Los resultados fueron obtenidos principalmente del contraste y la comparación de las respuestas obtenidas en las entrevistas anteriormente mencionadas. Las respuestas de los entrevistados fueron: la primera pregunta fue referida a la edad y el género de las personas con las que trabajan. Ambos respondieron que trabajan con personas de entre los 13 y 18 meses hasta los 50 años, aunque es verdad que en Astrade se centran en trabajar con niños y ayudar a sus familias a sobrellevar el trastorno. Por otro lado, también coincidían en que trabajan con más varones que mujeres. La segunda pregunta se centraba en conocer los instrumentos de evaluación que utilizan en ambas partes. En Astrade nos dijeron que no se encargan de realizar la evaluación completa, sino de evaluar el grado de autismo y, a partir de ahí, pues, tratar con las familias y los niños. José Manuel Herrero, por su parte, nos dijo que evalúan mediante observación directa y que los ítems que se tienen en cuenta están recogidos en el MCHAT. También se preguntó por los criterios que siguen a la hora de evaluar. Lucía y Belén mencionaron 3 áreas fundamentales: la comunicación, las formas de juego y la conducta y autonomía adaptativa. Mientras que José Manuel Herrero, por otra parte, destacó el desarrollo social, cultural, lingüístico y cognitivo e hizo hincapié en la incapacidad de los niños con autismo para realizar juego simbólico. Finalmente, se preguntó a los entrevistados por su experiencia y opinión personal en cuanto a si creen que existe un sesgo de género y a qué puede estar debido. La respuesta que obtuvimos por parte de Lucía y Belén fue que ellas sí creen que exista un sesgo de género y además dieron por ciertas las teorías de camuflaje y compensación. José Manuel Herrero, aunque coincidía con las anteriores en que cree que existe un sesgo de género, no estaba tan seguro de que se fuese dado por las teorías anteriormente mencionadas, aunque sí hablaba de que las mujeres presentan una dificultad en la capacidad de su diagnóstico debido a que la afectación del TEA en ellas es menor. Estas respuestas se contrastaron para llegar a la conclusión de la que hablaré un poco más tarde. También se analizó el test MCHAT y nos permitió ver que los test no están orientados a varones, sobre todo en edad temprana. Pues estos test lo que preguntan o lo que cuestionan a los niños es cómo interaccionan con el exterior, ya sea con texturas, con juguetes, con sus padres, etc. Y esto en niños tan pequeños no está ligado al género.
Finalmente, los datos cuantitativos que hemos visto en la tabla, sacados del Plumier 21, nos ponen por seguro que la diferencia es innegable, pues había muchos más hombres diagnosticados con autismo y sus variantes que mujeres. Finalmente, todo esto nos lleva a concluir que podemos dar por ciertas las teorías de camuflaje y compensación y que estas son las que dificultan el diagnóstico de las mujeres del que nos hablaba José Manuel Herrero. También podemos dar por cierta nuestra teoría de que la edad no es un factor influyente, pues las diferencias existen tanto en edad temprana como en adolescentes preuniversitarios. Finalmente, podemos desmentir que los test estén orientados a varones gracias al análisis del MChat. La conclusión final a la que se ha llegado es que sí existe un sesgo de género, y este se debe a las teorías de camuflaje y compensación que dificultan el diagnóstico de las mujeres. Para finalizar, dejo algunas de las referencias que se han utilizado para realizar este proyecto. Y me queda dar las gracias a todos por escucharme. Agradecer también a mi tutor de la investigación, Jesús López, por haber hecho posible la realización de las entrevistas y la obtención de datos imprescindibles para el trabajo. Agradecer también a mi familia por el apoyo brindado y, sobre todo, a mi compañera de trabajo, Elena Gómez, que me ha acompañado durante todo el proceso. Ahora sí, me dispongo al tribunal para cualquier pregunta que haya podido surgir. Muchas gracias. María, un trabajazo maravilloso, lo has expuesto y lo has defendido maravillosamente. Te felicito por ello. Y me gustaría saber a nivel personal, cuando has visitado Astrade, cuando has visto a esos profesionales trabajando día a día con chicos autistas, ¿qué te ha llegado, qué te ha llenado al haber hecho este trabajo? Bueno, realmente las entrevistas se realizaron por videollamada, pero de todas formas el entusiasmo y las ganas que tenían esas personas de transmitirnos todo lo que sabíamos, y también estaban muy satisfechos de que nosotras nos interesásemos también por ese tema y querían que conociésemos un poco más este trastorno con tan poca representación. Entonces, eso, que los profesionales estén tan volcados en eso, me ha gustado mucho. Si quieres hacer. María, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por la exposición, enhorabuena a tu tutor. Enhorabuena por la valentía de haber elegido un tema tan complejo y tan complicado como el tema del autismo. Dentro de lo que es la atención a la diversidad, si hay alguna alteración que supone una dificultad casi extrema, es el tema del autismo, porque supone un mundo dentro de nuestro mundo, porque no podemos o no sabemos o no entendemos muchas de las conductas que se producen dentro del trastorno del espectro autista. No entendemos su lógica interna, que seguro que la tiene, pero no sabemos llegar a ella. En definitiva, enhorabuena por esa valentía. Enhorabuena también por haber contado con la opinión de José Manuel Herrero. José Manuel Herrero, que para los que nos dedicamos a este mundo, no es que sea una referencia, es la referencia dentro del autismo. Entonces, el haber contado con la opinión de José Manuel es un plus añadido al trabajo, al igual que, lógicamente, la colaboración de las trabajadoras de Astrade, que también es una entidad que lleva una trayectoria impecable dentro del mundo de la atención a la diversidad del autismo. Quería solamente conocer tu opinión sobre, en el caso de seguir con esta línea de investigación, si crees que sería también interesante contar con la opinión, por ejemplo, de las familias, para recabar datos también referidos al tema del autismo. Muchas gracias. Sí, claro, sobre todo porque lo que has dicho, a veces desconocemos la lógica de estas personas y tal, entonces a lo mejor las familias sí que nos pueden ayudar un poco como a orientarnos en cómo se comportan y todo eso, y sacar conclusiones un poco más claras y ver si de verdad, esta diferencia también en las casas y todo eso se nota. Sí.